Oye, Mati, ¿tú estás, no estás grabando del búnker, po? Del No, shelter? ¿No estás ahí? no, ¿Qué no. pasó? Parece que mi cuarto es más seguro. De repente tenemos que ir a escondernos al shelter, pero lo hacemos más que nada como por... Cuando No suenan sé. las alarmas, Sí, ¿o sí, no? O ya es no terrible las la pescan. alarma. Alguien me dijo que eran las mismas alarmas que suenan en Chile para los tsunamis, porque posteé en las redes sociales cuál es la Ujú. alarma, qué es lo que hacemos, cuando nos vamos al shelter, todo. Pero hay una alarma que suena en todos los teléfonos que es bien fea, que es bien así fea. Y esa es como la alarma Ya, que avisa para irse al al búnker. Al búnker. ajá. Oye, Así que. pero así los chiquillos, el Mati está en Israel, es nuestro corresponsal de guerra. Ajá. De guerra, sí. Oye, pero igual, uno se ríe, pero qué terrible todo. ¿Qué Estar en onda ahí? guerra. ¿Cómo Una se experiencia vive? Sí, nueva. pues, sí. Me ¿Cómo ha se pasado de vive todo en la eso? vida. He estado en uno de los terremotos más grandes de la historia en Chile. Ahora estoy en guerra en Israel. No sé qué otra tragedia he estado. Pero sé que he estado en otra más, Casi pero no me chocáis en acuerdo. avión. Casi En choco, se avión me cae casi el avión. chocáis. Sí, casi. Soy como de los uruguayos que caen en la cordillera de los Andes. Y estoy ahora aquí en guerra. Les comento un poco, cómo ha sido la guerra. Bueno, la Sí, pues gente ya sí. lo ha visto. Ha pasado, si están escuchando el podcast, la primera, o la primera semana del trimestre. Han pasado alrededor de 3 semanas de guerra. Partió la guerra entre Irán e Israel. Ya estaban en guerra con dos países por 2 años. Habían estado en guerra con Gaza, que es Palestina. Está en guerra con Gaza desde el 7 de octubre del 2023. Nosotros llegamos a Israel en diciembre del 2023. Y después el siguiente año partió la guerra con el Líbano, que uno le queda al sur Gaza y el Líbano le queda al norte. Eh, a- Israel ha dominado en las dos batallas y estuvo Ujú. tranquilo este último año. Nosotros ya estábamos viendo como la recuperación del turismo, todo acá en Jerusalén por lo menos. Y hace 3 semanas, no me acuerdo la fecha, Israel entra a Irán en la noche, un jueves de noche, o un viernes de noche, algo así. Un viernes de madrugada, perdón. Y, y entraron a Irán y destruyeron varias bases militares, mataron a los líderes del gobierno, a A los los, ministros de los científicos defensa, del programa ajá, nuclear. los que estaban Sí, pues. refinando uranio. Y esa noche fue el susto. Nosotros siempre recibimos una alarma cuando tiran misiles, que es de una aplicación que tengo que se llama Sofar. Pero esa noche llegó una nacional, que es como la que te decía, ¿no? Que suena bien feo. Nos despertó a las Ujú. 3 de la mañana que irse que al búnker. Entonces, claro, a primera instancia fue el susto porque entendíamos que había algo, una amenaza nuclear. Entonces dijimos así como que, oh, ¿qué está pasando? Nos fuimos al búnker, estuvimos todos en el búnker. Nos metimos en un búnker donde entramos como 2 o 3 familias. Entonces pasamos la noche ahí, entramos como 2 o 3 veces, ya que Irán replicaba con barriadas de misiles balísticos. Y así partió, así ha llevado 3 semanas. Israel sigue atacando. Bueno, hay varias teorías, pero que em, Sí, pues. el Benjamín Netanyahu, como de los años 90, estaba convenciendo a Estados Unidos de que había un refinamiento de armas nucleares en Irán. Ujú, Parece ujú. que no pasó por 20 años hasta ahora, que ahora habían hasta los mismos reguladores del Claro, porque uranio en el... siempre han estado boicoteando por eso, ese Ajá, programa, así es, siempre lo boicotean. Entonces, constantemente. ahora como compraron uranio, se supone que el plan de Irán era hacer energía nuclear, así para el país. Pero era mentira, tenían lugares de refinamiento, obviamente para hacer unas nukes, para hacer unas ojivas. Y, y a Israel se enteró, y justo el Geminin, se me olvidó el nombre del presidente, Geminin, se hizo un discurso hace 2 o 3 semanas donde el tipo comentaba que estaban a punto de refinar uranio para hacer bombas nucleares. O sea, él lo dijo Ah, públicamente. pero no el presidente, pues el Ayatollah, Jamenei, Sí, el Ayatollah. ¿Cómo el porque son Jami, Jamenei, que son dos Jamenei? entidades distintas. Sí, sí, el Jamenei. de los Ayatollah. Está el Ayatollah y el presidente. Sí, El son de los distintos. Ayatollah. Y el tipo dijo en Ujú. un discurso público que estaban haciendo iban a hacer ojivas nucleares, que en un par de semanas iban a ser como 9.
Así que Israel no esperó, entró, pero fue impresionante. O sea, que yo, ni en película yo creo que se ven estas cosas. Los israelitas Oye, tenían sí, po. una base escondida del Mossad Ajá. dentro del país de Irán. Sí, pues con drones, entiendo. Pero habían gente que tenían una base en el desierto y soltaban drones dentro del país. Qué locura. Sí, po. Así que Oye, la Titi tiene una cara ha sido una aburrida. locura. Estaba hablando de cosas. Oye, Ha pero sido la pregunta como quizá más importante. ¿Qué se Ajá. siente que los misiles... Porque tú estás viendo los misiles cómo explotan Nosotros los en el vemos aire, po? en el aire, sí. Sí, pues. Mira, han sido varias instancias. Cuando el Irán tiró, no este año, el año pasado, los balísticos fue el susto porque fue el ataque más fuerte. Nunca habían tirado balísticos. Y se movían hasta los muros, y los vidrios retumban. Pero nos acostumbramos después y ahora cuando tiraron fueron harto. Entonces, Israel tiene este sistema de defensa que tiene como 4 niveles que se conoce como el domo de acero, pero el domo de acero es el nivel más bajo, son 3 más. Sí, pues. Y el domo de acero los detiene y se escucha la explosión en el aire. Pero hay veces que cuando vamos pasando de aquí al búnker, porque pasamos por el patio, es cortito, pero pasamos por el patio, se ve en el cielo como chocan, ¡pum! Y explotan. Entonces, el impacto es poderoso. Los balísticos son los más poderosos. ¿Y qué te iba a decir? Como el sentimiento general, bueno, cuando partió la guerra ahora, esta con Irán, en los siguientes días, Israel, la gente empezó a quedarse en la casa, a trabajar en la casa. Los árabes igual le tienen harto respeto a la situación, se quedan en sus casas, no abren los negocios. Lo mismo que pasó cuando fue el 7 de octubre. Entonces, hay una sensación como vacío, así como cuando hay una catástrofe en Chile, hay una sensación de vacío. Y después ya la gente es bien resiliente acá, entonces ya abrieron todo de nuevo, todo empieza a funcionar normal. Están acostumbrados. Lo bueno es que en esta temporada los colegios están de vacaciones, entonces no anda tanto niño, están en la casita. Ya. Así Oye, igual que la lección de esta semana, o sea, ya para entrar en el tema, igual como que tenía harto que ver con esto, pues, el de los éxodo. exterminios de repente. Sí, Ajá, si lo ajá, relacionamos a eso. ajá. Así que eso en general, el sentimiento de vivir o sea, voy a decirlo así, ¿no? Gracias al Señor, con mi esposa, como beneficio para nosotros, ¿no? Estamos en un país seguro de la guerra, porque si hubiéramos estado Mm. en el lado contrario, no hubiera sido tan seguro, ¿no? Hubiera sido un poco más peligroso porque no tienen barrera en contra de los misiles y la gente que está ahí está sufriendo. Entonces, he pedido una oración por las personas. Lo mismo pasó en el Líbano, ¿cierto? Que en los libaneses también los cristianos igual sufrían. Después pasó en Siria. Bueno, Israel se metió nomás a Siria a destruir algunos lugares, algunas bases, pero no tuvieron guerra finalmente. Abiertamente no hubo una guerra, pero con Irán es guerra. Ya parece que se me olvida el nombre, Gemiani, algo así. Ya se está Jamenei. rindiendo. Se está rindiendo, le está pidiendo al Trump ayuda, así que nosotros creemos que va a terminar pronto. Entendemos que va a terminar pronto. Ojalá. Pero eso es lo que pasa. Eso es así en general. No, nos aferramos harto al Señor. Estamos tranquilos. No nos estresamos como en el contexto general. Sí, en el momento obviamente que tiran los misiles para irse al búnker todo. Pero estamos cuidados gracias al Señor bajo las alas de Dios. Y es una experiencia nueva para contarle a nuestros nietos después. Una experiencia nueva. Así que eso les pido a la Ya gente que se tenía la haga. experiencia de sobrevivir al 2012, ahora tienen la experiencia de sobrevivir a Ah, sí, sobreviví a hartas la cosas guerra. locas. El Señor me ha dado harta vida. Parezco Indiana Jones. Y bueno, esto también es triste, pero no se comenta tanto. Eso es lo raro siempre en las noticias, que se comenta mucho el conflicto Israel-Palestino, pero poco se conversa lo que pasa en África. Por ejemplo, la matanza de 200 personas ahora en Nigeria, cristianos. Fueron Sí. musulmanes chiitas que mataron a cristianos. Hicieron hartas cosas terribles, ¿no? Con los niños. Se comenta poco, pero a nosotros no se nos olvida. Son cristianos, sino son cristianos africanos. No sé si la tradición es católica o católica oriental, pero son cristianos, son hijos del Señor que solo por tener su fe son perseguidos. Así que pido oración igual por ello. Pedimos oración.
Así que, bueno, bienvenido al nuevo trimestre. Era un momento de felicidad. Nos pusimos bélicos de una. Así que, Las noticias. bienvenido Dani, bienvenido Titi al nuevo trimestre. Un aplauso para ustedes. Otra más acá. ¿Cómo está la Titi? Sigamos adelante. Estamos bien, con harto frío, disfrutando las vacaciones, pero guardándonos del frío. Allá donde estás tú, Dani, ¿igual hace frío? ¿Ustedes cómo están? Sí, también hace frío ya acá en Santiago. Acá es un calor, Helado. todo el contraste. Y Oye, está apareciendo la escarcha en el pasto, en la la mañana. escarcha. Yo no sé si tendrán eso Sí. los otros países, los chicos de Latinoamérica que nos escuchan. Escarcha es como las superficies congeladas. El pasto congelado, ¿cómo se llama? Los vehículos como congelados en la mañana, como con hielo encima. Oye, Titi, estamos partiendo. ¿Cómo se llama este nuevo folleto de este nuevo trimestre? Mira, estamos con este nuevo folleto que se va a tratar de la historia del libro de Éxodo, ¿ya? El libro del Éxodo. Vamos a estar 13 lecciones viendo toda la historia que tuvo que pasar el pueblo de Dios a través del Éxodo. Y hoy vamos a empezar con la semana número 1, específicamente el capítulo número 1 de Éxodo, para que conozcamos el contexto. Ujú, muy bien, me parece espectacular. Me queda como anillo el dedo. Soy scholar del Antiguo Testamento, así que va a ser entretenido para mí. Amante de la historia. También, vamos a tener invitados buenos para este trimestre. Así que vamos a partir. Les damos la bienvenida a ustedes a este nuevo trimestre. Agradecidos siempre por su audiencia. Bienvenidos a este nuevo folleto. Les recomendamos estudiarlo todos los días, como siempre. Va a estar bueno, bonito. Recuerden que la dinámica del folleto joven es un poco diferente. Se estudia un capítulo, un texto. La idea es que usted se detenga, se siente, lo escriba, lo analice pedacito a pedacito. Y después no solo tenga contexto teológico, ¿cierto? En algunos días, sino que pueda compararlo, si no me equivoco, en el día jueves, compararlo con otros textos de la Biblia. Y finalmente tener alguna lectura de Elena de White para estudiar. Así que es diferente el texto del adulto, que es cierto que es texto, pregunta, respuesta, que estamos muy acostumbrados, que no es malo, es bueno, pero esta es una nueva dinámica, y el de joven. Si no... si está recién partiendo, bienvenido. Si no, promociónalo en su iglesia para que comiencen con el folleto. Si su amigo todavía no lo hace, invítelo, instelo a hacerlo. Este folleto ya se está haciendo en todo el mundo. Ha partido a poquito, pero ya se está haciendo en todo el mundo. Y nuestros materiales, personalmente, no personalmente, públicamente se están compartiendo en Ministerio Joven, Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, así como en Spotify. En Instagram y en YouTube lo pueden pillar como Ministerio Joven Unión Chilena, y en Spotify pueden encontrarlo como Espacio Podcast. Así que están invitados a seguir nuestras redes sociales, a compartirlas, a escribir, darle me gusta y contestar las preguntas que le hagamos. Así que vamos a comenzar. ¿Les parece, chiquillo, no? Que partamos pronto. El Vamos. Dani, el que más le interesa. Le vamos a pedir a la Titi. Le voy a pedir a la Titi que pueda hacer la oración inicial para poder comentar el primer capítulo de este tercer trimestre. Oremos. Padre amado, Señor que está en el cielo, santo sea su nombre, Dios. Gracias por este nuevo folleto, Señor. Nuevas instancias que vamos a tener de buscarlo, de encontrar, Señor, lo que usted quiere que nosotros entendamos. Le pido por favor sabiduría, que nos guíe, Señor, su Espíritu Santo, para entender, Señor, su palabra, para entender qué es lo que nos puede servir para nuestra vida cotidiana este libro del Éxodo. Se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra primera lección para el sábado 5 de julio, que se llama Crecimiento, una bendición y una maldición. Voy a pedirle a la Titi que pueda hacernos la introducción al folleto de esta semana.
Perfecto. Bueno, este título igual tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy y tiene que ver con que el Señor le hizo una promesa, ¿cierto? A la descendencia de Abraham, a toda esta descendencia de Israel, y era que iban a fructificar, ¿cierto? Iban a multiplicarse, iban a ser como las estrellas del cielo. Entonces iba a haber crecimiento, no en algún momento en específico, porque Abraham solamente tuvo a Isaac y algunos, ¿cierto? Y dos hijos, como que esa descendencia se fue a ver después, cuando las generaciones se fueron multiplicando de a poco. Y actualmente estamos en el contexto de Éxodo. Previamente, ¿cierto? José hizo que el pueblo de Dios fuera a Egipto. ¿Por qué? Porque estaban pasando por una hambruna y el Señor guió todo para que José, ¿cierto? Estuviera en Egipto, hiciera que no pasaran hambre y así también salvara la descendencia. Entonces, en este contexto estamos y ahora ya no está la misma generación, sino que hay nuevas generaciones que están desconociendo lo que hizo José. Y al desconocer lo que hizo José, el crecimiento o la bendición que el Señor le está dando al pueblo de Dios, este crecimiento, a pesar de que nosotros podemos pensar que es una bendición, va a ser una maldición para ellos. ¿Por qué? Porque al pueblo de Egipto le está dando miedo que ellos sean tan grandes. Estamos en estos capítulos, ¿cierto? Los primeros de Éxodo. Y fue un tremendo desafío. Así que esto vamos a ver. Vamos a ver cómo se afecta al pueblo de Dios porque no los dejan vivir en paz, ¿cierto? Y finalmente cómo es que el Señor libra al pueblo de Dios de este éxodo, específicamente el capítulo número 1. Así que la situación cambió harto y como están creciendo en número, desgraciadamente viene una opresión o una persecución hacia el pueblo de Dios. Ok, entonces vamos a partir con el texto que está en Éxodo 1, del 7 al 14, que dice así. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón de las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Muy bien, vamos a comenzar con el comentario. Oye, eso es lo que te decía adelante, pues como me pasó que cuando leí la lección, o sea, este capítulo es como bien histórico, ¿cierto? Como que nombra como los reyes, los que pasaron, cómo llegaron a Egipto, pero me pasa que cuando lo leí sentí así como que pasé por me vino a la cabeza muchas partes de la historia donde el pueblo de Israel fue perseguido, ¿cachai? Que fueron esclavos, después estaban libres, después volvían a ser oprimidos por otra nación. Entonces era como muy... Es interesante porque hasta hoy en día, con todas las cosas que han pasado, es así, pues. Entonces, por ejemplo, teníamos como la situación de...
como el Israel antiguo, ¿cierto? Con los patriarcas, ¿cierto? Que siempre tenían problemas con los pueblos paganos. Después, cuando ya empezaron a crecer, tenían las naciones paganas que fueron conquistados o sea, o esclavizados, ¿cierto? Por Egipto en este caso. Después por Babilonia, ¿cierto? Cuando estaba Joacim. Joacim estaba, ¿no? ¿Mati? Sí, estaba Joacim. Mira, sí. Dedito para arriba. También, ¿cierto? Como que en ese tiempo como que Babilonia designaba el rey, entendí yo. Creo que sale en Crónica. En fin. Sí, claro. Y ha sido así un constante, po. Y, por ejemplo, leía que en la Edad Media también, para la época de las cruzadas, también los cruzados, instigados por la Iglesia Católica regente de ese tiempo, cazaba judíos, po. Cazaba judíos que eran los ricos, leía ahí en Google, que eran como los judíos de Rumanía, que eran como bien ricos y los cazaban, ¿cierto? Después, por ejemplo, pasó con los rusos que hacían los pogromos, que se llamaban, que también eran holocaustos de los judíos. Los mismos nacionales socialistas, el pintor austriaco, que también cazó judíos, también están, creo que en Argentina también hay una comunidad judía así como muy, muy grande que también fue como cazada. Entonces, ¿a qué quiero ir? Que es interesante que donde ha estado el pueblo de Israel, siempre ha sido como una constante de que se han multiplicado, como decía el versículo, ¿cierto? Llegan a un espacio, se multiplican y empiezan a ser como riesgoso para la nación que está. Entonces, ¿qué pasa? Los oprimen, ¿cierto? Los esclavizan. Y en este caso, claro, Egipto se fue al súper extremo, ¿cierto? Y quiso matar a los varones. Pero es como una constante, es como la bendición del Señor, que a pesar de que el pueblo de Israel de ese tiempo, ¿cierto? No reconoció al Mesías, Dios cumple la promesa al final, pues, y siento que es un pueblo bendecido y que a futuro en algún momento reconocerán a Jesús como príncipe, Mesías. Me di la media vuelta. ¿Qué más podría decir? Las nodrizas también es importante. ¿Sabes qué? Mira, no sé si yo me equivoco, pero es como que vinieron a presentar como el remanente. Los que no se arrodillaron a las órdenes del faraón, ¿cierto? A las órdenes del malo y fueron benditas por el Señor también, pues. Es un destacable, muy destacable. No sé, algo histórico que quieran aportar. No conozco toda historia, pero algo le aplico. Tú, que eres escolar del origen. ¿A ti te quiere comentar algo? Específicamente me gusta harto de Éxodo que Dios se hace muy presente. O sea, siento que hay algunos capítulos de la Biblia en los que se sabe que el Señor está haciendo la voluntad, pero lo hace como tras bambalinas. O lo hace así como de una forma un poco más pasiva. Pero siento que en Éxodo el Señor como que habla y el Señor lo que dice sí o sí se hace. O sea, como no importa el rey que esté, no importa lo que planee el faraón, el Señor dijo, va a haber mucha descendencia cierto, de los hijos de Abraham, de la tierra para la tierra prometida, y no importa lo que hizo Faraón, eso se hizo, así se cumplió. O sea, primero dijo ya, los vamos a oprimir para que no tengan más hijos. El Señor literal, mientras más opresiones tenían, más hijos tenía el pueblo de Dios. Después dijo, ya, vamos a empezar a matar entonces a todos los hombres que nazcan. Vamos a mandar a las parteras, ¿cierto? Y cuando vean un hombre, tienen que matarlo, y cuando vean una mujer, esa la pueden dejar con vida. Y no importó lo que el faraón haya dicho, aún así hubieron temerosos de Dios, igual así el plan de Dios triunfó. ¿Por qué? Porque igual iba creciendo la descendencia del pueblo de Dios, igual se fueron multiplicando, igual fueron una gran nación, tanto así que hasta les dio miedo al pueblo de Egipto, y no porque se fueran a rebelar contra ellos, sino que quizá en algún momento algún pueblo fuera a atacarlos, ellos se fueran en contra también con ellos. Y lo otro que me llama la atención
es que como el pueblo de Dios no se fue dando cuenta de que ya no era su tiempo en Egipto. ¿Por qué? Porque al principio llegaron ante una necesidad, o sea, ellos sí necesitaban alimento, porque o si no iban a morir en una hambruna. Y José estaba ahí para propiciarle, ¿cierto?, lo que el pueblo de Dios necesitaba para que no se extinguieran, para que la promesa de Dios fuera realidad. Pero hubo un momento en el que ya no hubo hambruna, hubo un momento en el que ya no necesitaban estar en Egipto. Y aquí dice que ellos tenían otras costumbres, ellos en ningún momento se como mezclaron con el pueblo de Egipto, porque el pueblo de Egipto tenía sus dioses, ¿cierto? Y el pueblo de Dios estaba siéndole fiel a Dios, solamente que dentro de Egipto. Y me llama la atención de que se muere José y aún así como que las generaciones están cómodas dentro de Egipto. Aún así establecieron su vida y llega el momento, ¿cierto?, en el que ya no se le está dando el favor que se le estaba dando anteriormente. Le empiezan a poner opresión al pueblo, le empiezan a poner, ¿cierto?, personas que lo esclavizaran, que hicieran trabajo de obra y que no se les pagara. Entonces empieza lo que es la esclavitud. Y eso no estaba visto anteriormente, o sea, habían siervos, ¿cierto? Pero los siervos eran considerados parte de la familia, en ningún momento se les trataba como esclavos. Pero aquí sí se está demostrando una esclavitud ante lo que era un pueblo ajeno, ante lo que eran extranjeros. Entonces, como en ningún momento se le vino a la mente al pueblo de Dios, ya no deberíamos estar acá, así como que deberíamos irnos. Y nunca pasó por eso. En cambio, cuando ya era muy tarde, como que cuando ya estaban completamente esclavizados y no era posible, ahí le decían al Señor así como libéranos. Y estaban pidiendo un libertador para el pueblo de Dios. Entonces me llama mucho la atención esto, que el Señor se está haciendo presente a pesar de que el pueblo está medio dormido. Y que va a seguir así la historia, o sea, el Señor va a seguir diciendo cosas y a pesar de que hagan todo lo que quiera, así como humanamente posible, lo que el Señor diga, se va a hacer. Yo quiero, voy a hacer una introducción al libro, ¿ya? Así que antes de hablar de lo que aparece en el primer capítulo, quiero dar ciertas informaciones como prolegómenas. Por ejemplo, ¿de dónde nosotros tenemos el libro de Éxodo? ¿Por qué tenemos un libro llamado Éxodo? La tradición o la copia más antigua que nosotros tenemos de un libro de Éxodo está en los manuscritos de Qumran. Tenemos los textos de Qumran, que son de 200 a 300 años antes de Cristo, y ahí aparece el libro de Éxodo. Y esta tradición, voy a decirlo así, le dicen tradiciones, ¿ya? Tienen que acostumbrarse conmigo cuando yo ocupe la palabra tradición, porque la palabra tradición no necesariamente refiere al texto en sí, sino que a lo que está contando el texto. ¿Por qué? Porque el texto que yo tengo, el más antiguo, es del año 200 antes de Cristo, pero está contando una historia de algo que ocurrió por lo menos 1000 años antes. Entonces se le trata así, como una tradición. ¿Por qué? Porque se supone que antes que se escribiera el libro, como por 1000 años se contó su historia o se escribió en algún lado. Entonces no tenemos el texto, pero es una tradición, ¿cierto? Entonces no es malo llamarlo tradición, para que se entienda el concepto. Entonces, ¿por qué se llama Éxodo? Si en realidad el libro no se llama Éxodo. El libro en hebreo se llama Shemot, que significa los nombres. Entonces se llama Éxodo porque uno de los manuscritos bíblicos se les llaman códice, que es el libro entero de la Biblia más antiguo, antes de que tuviéramos Qumran, antes de que tuviéramos incluso los libros en hebreo, cuando se descubre el Lenigradense, que es el texto más antiguo en hebreo de la Biblia, vamos a decir entre comillas, del Antiguo Testamento completa, era el Vaticanus, el Codex Vaticanus. Ustedes pueden revisarlo, está en la página del Vaticano. Está abierto para que todos lo lean. Y ahí aparece el nombre de Génesis en griego, y después de Génesis aparece Éxodo. Porque Éxodo es como lo que relata el libro, pero el libro no trata solo del Éxodo. Si ustedes leen el Éxodo, la mitad del libro habla del Éxodo y la otra mitad habla sobre la construcción del tabernáculo, después del capítulo 24-25. Entonces, más o menos esa es la tradición, ¿ya? Ahora, informaciones importantes que tenemos que saber del libro es que la confirmación. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió Éxodo? ¿Ustedes han escuchado del año más o menos?
¿Alguno ha escuchado cuándo se debate el año? ¿Algo? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca? Bueno, bíblicamente nosotros creemos, por el cálculo bíblico, que fue en el año 1500 a.C. El éxodo sucedió en el siglo XV a.C. 1500, entre 1500 y 1400 a.C. Pero en gran parte de los bíblicos escolásticos no creen que fue el año 1500, creen que fue el año 1300, o en el siglo XIII, XIV antes de Cristo, pero en el año 1300, más que en el siglo XIV, en el siglo XIII. ¿Por qué? Porque hay una evidencia extra bíblica que reconoce a Israel aquí, en la tierra de Canaán, y lo reconoce en el año 1210 más o menos, que es una estela. ¿Han escuchado de la estela? ¿Han visto alguna vez una estela? Me pueden decir que no, tranquilo. Las estelas son estas estructuras que se hacían de roca, que tenían inscripciones, tipo, aquí estuvo el rey tanto y conquistó tales tierras, y se ponía en la entrada de las ciudades o afuera, en los límites, o tenían dibujitos, así como salía, por ejemplo, hay uno que sale el rey, si no me equivoco, Ezequías a los pies de Sennacherib. Hay una estela que sale así. Entonces, es una estela que se llama la Mernefta. Así es la pronunciación en inglés, no sé cómo es en español. Pero la estela de Mernefta, ¿ya? Que es una... Este teléfono, por que suena. La estela de Mernefta es una estela que tiene el nombre de Israel reconocido en la tierra de Canaán, ¿ya? Mernefta dice, yo destruí estas ciudades, y enlista como 30 ciudades, y en una de ellas aparece Israel, acá en la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué hacen vamos a decir así, los académicos? Dicen, si esto fue del año 1200 y algo, 1208, y los judíos estuvieron 40 años en el desierto, entonces tiene que haber sido 1250 más o menos. Por eso lo tiran al siglo XIII, en 1250. Pero bíblicamente nosotros creemos que fue en el siglo XV. ¿Por qué? Porque los jueces vivieron más o menos, el periodo de los jueces fue más o menos unos 400 años. Entonces fue el Éxodo, ¿cierto? Los 40 años del Éxodo, Josué, 400 años de los jueces, y en el año 1000, o en el primer milenio, empieza el reinado de David. Y después todo lo que conocemos de los reyes. Entonces, bíblicamente, si usted cree en la Biblia, si no tiene ningún problema con ese concepto de creer lo que dice la Biblia, fue en el año 1500 del Éxodo. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tiene esto? Ya voy a comentar el texto. Tranquilidad, paz, paciencia. Esto es lo último que digo antes de comentar el texto. Y es que hay otras tradiciones que se parecen a la historia de Moisés. Hay una tradición que es casi idéntica, que es la tradición de Sargón, el príncipe Sargón. Se llama el Sargón de Akkad, ¿ya? Que Akkad. Y lo interesante es que la historia se parece tanto que él también también lo intentaron de matar cuando fue bebé. También lo metieron en una canasta y lo tiraron por un río cuando era bebé. Lo rescataron del río y después se volvió un rey. Entonces, como la misma historia, ¿no? Pareciera la misma historia. Pero miren lo tricky. No sé cómo lo tricky, así como lo pillo. Y es que la tradición de la tradición es del año 2000 antes de Cristo. O sea, por lo menos 500 a 700 años antes de la historia de Moisés. Tradición. Acuérdense del concepto. Tradición, documento histórico. Pero ¿cuál es el documento histórico más antiguo que tiene la historia de Sargón, o el mito de Sargón, de haberse tirado en un río? El siglo VII. Y yo les dije, ¿cuál es el manuscrito más antiguo de la Biblia? Del siglo II. Pero la tradición es del año 1500. Y el manuscrito, no es un manuscrito, es un escrito en piedra. Más antiguo de Sargón es del siglo VII, y la tradición es del año 2000. Entonces, si yo comparara, ¿cierto? Si yo dijera, mira, es el de Sargón, evidencialmente parece más antiguo, pero exponencialmente no lo es. ¿Por qué? Porque la historia de Sargón fue escrita del siglo VII y nosotros tenemos la tradición del siglo XV. O sea, ¿qué es lo que nos falta encontrar? Un pedacito de Biblia que sea un poquito más antiguo que eso, ¿no? Que podemos decir, ¿cómo se llama? Los sirios copiaron esta historia y la quisieron porque les gustó, la encontraron bonita, se la atribuyeron a Sargón. ¿Qué pasa? Pasa en el Antiguo Testamento con Jesús y con los héroes griego. Aunque tenemos un texto de Deuteronomio del siglo VII, pero no tenemos el texto de Moisés, ¿no? Muy bien. Entonces, se llama la tablilla neoasiria de Ashurbanipal. Ahí se encuentra la historia de Sargón. Entonces, por eso algunos escolares dicen, esta historia es una historia copiada, ¿ya? Entonces, vamos a
a leer el texto. El texto parte diciendo: El Moshe bene Israel, Javi Mitzrama et Yaakov ish uveito bo. ¿Por qué dice eso? Porque dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, dice, que vinieron desde Egipto. ¿Y qué dice? Que venían con Jacob. ¿Por qué hace esta introducción al texto? ¿Por qué dice eso al principio? Porque ¿se acuerdan cómo termina Génesis? En los últimos capítulos de Génesis, si no me equivoco, 3 capítulos antes del final, o 4 capítulos antes del final, cuentan a los hijos de Israel y ponen los nombres de las tribus y todo. Y dice, estos son las descendencias de Jacob. Después Jacob hace en Génesis 49 hace la bendición. Entonces, ¿qué está haciendo el libro? ¿Qué está haciendo Moisés con este primer verso? Está haciendo un link entre este libro y el anterior. Está diciendo, esta es la continuación del libro que ustedes conocen antes. Del libro de Génesis, entonces viene este. Datos importantes para el desarrollo de la trama van a ser que Moisés, por ejemplo, nosotros entendemos porque la Biblia dice que Moisés significa tomado de las aguas. Teníamos una amiga, no sé si se acuerdan ustedes de la PAO, cuando íbamos en la iglesia, que cuando hicimos rafting una vez en el sur se nos cayó la balsa y un amigo hizo una maniobra, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y un amigo hizo una maniobra de rescatista y la salvó de las aguas, entonces le decíamos Moisesa, la rescatada de las aguas, que si nos haga la flaca. Pero en el hebreo lo más cercano es una palabra que es mashá, que significa sacado o tirado hacia afuera. Pero lo más probable es que Moisés venga del Egipto, ¿ya? Que significa que hay varias tesis, ¿no? Porque, por ejemplo, Hashmosi es el hijo de la luna, nacido de la luna, pero se cree que puede ser del egipcio o del jeroglífico Mosi, que significa nacido. Pero hay un debate ahí en el nombre. Otras cosas que van a ser importantes para el desarrollo de la trama es lo que habló la Titi sobre la esclavitud. ¿Cómo se veía la esclavitud en la Biblia? Se hablaban de los esclavos en el Génesis y de aquí se empieza a hablar de los esclavos más explícitamente. Después hay leyes para que los judíos tengan esclavos. Pero ¿qué pasa aquí con los esclavos? Es que ellos no llegaron como esclavos, pero ellos se convirtieron en esclavos. ¿Por qué? Porque murió José, el siguiente emperador dijo, están muy fuertes, ¿no? Entonces los vamos a tomar como esclavos para que no se subleven. Y la palabra que se ocupa para esclavizar no es la regular, no es de la de abad, de trabajar, de labor, obed, de esclavo, de siervo, sino que es misim, en el verso 11. Vayisemu, Elav, Shirei, misim, dice. Misim es una palabra que viene del acadio, que es de masú, ¿ya? Después vuelve a aparecer, dice Vemislotam, que es de Vasilotum, en acadio, que no, se cree que no es esclavitud. ¿Qué está hablando Matías? ¿Qué palabra? ¿Qué sería? Hay un concepto que es un concepto en francés que significa corvée labor, corvée. Que corvée en realidad es como las personas que se les paga por trabajar, tienen trabajo forzado y duro, es trabajo forzado igual, pero no es esclavitud, porque usted sabe lo que es la esclavitud, ¿no? Trabajo gratuito, ¿cierto? Abusivo, sí. y que tiene por respuesta a la muerte. Entonces pareciera, ¿no? Porque eso es como lo que se ve en Éxodo. Pero el trabajo se cree que era trabajo forzado porque ellos tenían no vivían encadenados, por ejemplo, no vivían en catacumbas, sino que tenían, como la historia de Pesaj, ellos tienen sus casas, tienen sus comunidades, pueden adorar a sus dioses. Entonces se cree que es un concepto francés que significa corvée. El trabajo corvée, ¿ya? Esa es la teoría. Corvée labor. Que es esta palabra rara de la película. En la película del Príncipe de Egipto, como que igual lo latigan harto. Sí, porque siempre ha sido el concepto como que son esclavos, como estos que andan encadenados, ¿cierto? Es como la creencia popular. Ajá, abusan de ellos. Pero ¿por qué sale esta teoría? Porque la palabra no es la misma. Es esta palabra en acadio. Claro. Entonces, se cree que puede ser un poco diferente. Otra cosa que nos va a servir un montón para el desarrollo de la trama, de por lo menos Éxodo 1, es el faraón. ¿Quién es este faraón? ¿Por qué siempre se nombra como faraón? Me llama mucho la atención que Moisés escribe este libro y él conocía al faraón, pero no le dice el nombre. Solo lo trata de el faraón, como la personificación del mal. ¿Por qué? Le tenía mucha mala, pensaba que después el faraón le podía cobrar derechos de autor. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, hay dos, ya les dije las dos teorías de las dataciones, ¿cierto? Una del siglo XV y una del siglo XIII.
Entonces, si es la del siglo XIII, la que muchos creen, con los 40 años que le dije, la Mernefta Stile, el cálculo de eso, muchos creen que es Ramsés. Si creen que es Ramsés, están datando con el siglo XIII el éxodo. Es lo que aparece en la película, ¿cierto? Y la gente en general le dice Ramsés, como que, no, este es Ramsés. ¿Y en qué parte? Sí. Díganme usted, ¿a dónde dice que es Ramsés? En ninguna parte. Porque la única referencia que hay a Ramsés es la ciudad. ¿Se dieron cuenta? Que dicen que en la ciudad donde guardaban las cosas se llamaba Ramsés, pero no el faraón. Sí, sí. Entonces, había una tradición, había alguien que en algún momento se llamó Ramsés, y después Ramsés, el faraón, se llamaba por eso, pero los escolásticos creen que si fue el siglo XV, fue Tutmosis, no fue Ramsés, porque Tutmosis calza más con el periodo del siglo XV. Ahora, ¿qué Tutmosis? Puede ser que sea el Tutmosis IV, que ese es del siglo XV. Tutmosis IV. Quizás no le interesa la egiptología, pero si le interesa, lo más probable es que sepan esto. O si no lo saben... No, nos interesa saber si eran hermanos o no, como sale en la película. No, pues hermanos no eran. No, porque uno era hijo de judía y la otra hija... Pero sí, pues lo más probable es que se crean como... Muy bonita la película, ¿no? Vean la película, muy bonita. Sí. A tono la música, impresionante, sí. Espectacular. Solo hay que cortar la parte de cuando invocan a los dioses egipcios y queda perfecta. 10 de 10. Sí. Muy bien, continuemos. Y lo último, bueno, voy a decir solo dos cosas últimas porque me explayé harto, pero dos cosas que van a servir para el desarrollo de la trama igual. O que antes de eso es muy interesante las parteras. ¿Quién las nombró? La Titi. Yo dije. Al Dani. Las parteras son súper interesantes porque son dos mujeres que les mandan a matar a los niños y no lo hacen. Y no les pasa nada. Así como que el faraón a que haga esto, no lo vamos a hacer. Y no les pasa nada. O sea, el Señor cuidó sus vidas. Y no sabemos si eran judías o no porque sus nombres son raros. Una se llamaba Púa, ¿cierto? Y la otra se llamaba Shifra. Sí, en el verso 15. Shifra, Hashem, Hashanit, Púa. Púa, qué raro ese nombre, Púa. Entonces, quizás eran hebreas, quizás no sabemos. Porque el nombre puede haber sido egipcio igual. Pero lo interesante es la decisión que ellas toman. La decisión es no matar. Y quiero, esta es como una reflexión que voy a hacer antes de ya finalizando. Perdón. Uy, ocupé cuánto rato. Perdóname. No me di cuenta. Me metí Tranquilo, está interesante. Me metí en el personaje. Que yo quiero hacer un paralelo con la actualidad. Y es que ellas son parteras. Qué interesante, ¿eh? Qué actual. Hablar de parteras que no quieren matar bebés. ¿Sí o no? Saben que en Estados Unidos, desde el año 76 que se creó la ley de aborto, han muerto un promedio de 63 millones de niños. 63 millones de niños. Y estas parteras, en un periodo en donde se les mandó a matar bebés, no los mataron. Hoy día estamos en una sociedad que cree que el aborto es algo... Le cambian el nombre por un eufemismo, se llama derecho reproductivo. ¡Qué asco! Incluso está basado en los principios del nuevo comunismo de Simone de Beauvoir, ¿cierto? Que uno es Simone de Beauvoir, Sartre y Foucault, que es uno de ellos es el aborto, para liberar a las mujeres de obtener sus derechos. 63 millones. Y ellas, en ese contexto, estamos hablando, porque dicen, no, el aborto es algo moderno. Hermano, pasó hace 7.000 años atrás, 5.000 años atrás. No es moderno, ya lo hacían. Pero dos parteras, que no sabemos de qué religión, nacionalidad era, decidieron no hacerlo y el Señor las bendijo. Y no solo eso, las prosperó, el que el texto dice, y las prosperó en donde andaba. Entonces, muy linda la historia de ella. Y me llama la atención porque como que no solo el aborto, ¿cierto? O el matar niños en esta historia, sino que la historia del imperio y la esclavitud, como el comunismo, la nueva forma de imperialismo. La nueva forma que uno de los que más ha matado en la historia, ¿cierto? La ideología que más ha matado en la historia, la segunda parece que se ha convertido en el aborto, que va ligado hoy día. Entonces, sé que es medio polémico lo que digo, pero en realidad ya no me importa. Así que eso, y quiero terminar con esto, ¿no? Voy a terminar solo con esto. El paralelo de Moisés. Estos tres primeros 4 capítulos van a hablar de la introducción a Moisés, cómo el Señor lo convirtió en un héroe. Cómo el Señor hizo de un niño sencillo que iba destinado a morir, como muchos de los niños que estaban muriendo, y que fue una matanza, ¿cierto? Fue destinado a ser un héroe.
Así como nosotros, siendo de orígenes sencillos, humildes. Ustedes, las personas que nos escuchan en el podcast, son personas que escuchan de Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, México. Son personas que venimos de lugares sencillos. Y el Señor no necesitó que Moisés fuera directo hijo de José. No necesitó que Moisés fuera directo hijo de Abraham. Lo único que necesitó fue que él estuviera dispuesto. Y de este niño hizo finalmente un gran pueblo y una gran nación. Eso, que el Señor nos bendiga. Ya no quiero seguir hablando. Elena de White también tiene algo que decir al respecto. Dice así. Muchos de ellos, hablando de los israelitas, eran obreros capacitados y entendidos, y contribuían grandemente a la riqueza de la nación. El rey los necesitaba para la construcción de sus magníficos palacios y templos. Por tanto, los equiparó con los egipcios que se habían vendido con sus posesiones al reino. Poco después puso sobre ellos comisarios de tributos y completó su esclavitud. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y hacer ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Eso dice Patriarca y Profeta. Amén, amén. Mientras la iglesia es más perseguida, ¿saben cuál es la iglesia más grande del mundo? La China, en donde es ilegal tener iglesia. Bueno, entre comillas ilegal. Pero les permiten ¿iglesia adventista más grande? No, la cristiana en general. O la cristiana ya. Ajá, Cristiana. cristiana. Vamos a ocupar el concepto cristiano. Muy bien, estamos finalizando. Fue muy bonito, muy intenso. Vamos a empezar a tener muy buenos invitados y lo más probable es que cambie el formato, pero estamos orando, ¿cierto? Para que acontezca. Vamos a estarle contando todo lo que acontezca en el podcast. Vamos a liberarlos al Dani y a la Titi. Que el Señor les bendiga. Recuerden que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y se comparten en Spotify como Espacio Podcast. Denle me gusta, compartan. Ustedes, ¿qué lecciones sacaron de la lección de esta semana? ¿La Titi quiere decir algo? Que me acordé que había una iglesia. Bueno, no sé qué iglesia. Me contaron que cuando los pastores se demoraban mucho, los de multimedia le ponían atrás, libera a tu pueblo. Libéralos. Como para que se apuraran. Let your people go. Yeah. ¿Cómo? Ok. Ok. Recuerden estudiar su folleto todos los días. Agradecemos su audiencia. ¿Cómo se llama la lección de esta próxima semana, Titi? Lleva por título Con tus propios métodos. Muy bien. Vamos a empezar a hablar ya de nuestro héroe Moisés. La próxima sí, de Moisés. Vamos a hablar de Moisés ya. Que el Señor les bendiga. Gracias Titi, gracias Dani. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao, chao.